kuna quichua manta minigish bandera chisquiquillata micha respeta suichi. Presentamos Quichua Manta, programa radial dedicado a la difusión del quichua que se habla, se recita y se canta en Santiago del Estero. Quichua Manta, desde el Quichua, con la conducción de Cristian Ramón Verduc, Marcelo Salvatierra y Alejandro Iñiguez. Con Quichua Manta. Imaina Purinkich, Yanasu Soyarejkuna. ¿Cómo andan ustedes, amigos oyentes? Allí yata. Bien nomás. Ancha allí. Muy bien. Ancha mi kusikuni. Me alegro mucho. Ancha mi kusikuiku. Nos alegramos mucho. Ah, ya, sí pues, nos alegramos mucho. ¿Qué diciembre? Decía mi. Ya estamos en el mes de diciembre. ¿Cómo se va este año 2021? Así se dice que no, 2021. Sí. Si veníamos diciendo 1810, 1953, y 1909, 2000, el año 2000, ¿qué año? 2001, etcétera, etcétera. Hemos llegado hacia el 2020, un año que ya ha pasado, y 2021 está pasando. Y vamos a ayudarle a empezar a pasar con esta chacarera, chacarera quichuapi cajrín, acuish, uyarichis. Escuchemos. Maicha atamiskikuna, amuchado, José Juárez, chacaranta canta y chisare. Guamá, derecha y pacha. Silencioso cacuina mi guacasa, triste andares sin reposo, guayuna y camaluyasa. Como ciego sin memoria, zapachicha y uyacani, manaquito remedia y tamachas, caina causa cani. Sacha Chantapurini buscando la buena suerte, Urpila y Chacasasa hasta que llegue la muerte. Ya la Urpila y Chacasa hasta que llegue la muerte. Ima yaki ta canta y fue chisina kuan. Ima más tan kusita cantan que. Allá, charín. Ancha mi sagra kawara, señora Tahuilla Laipa, niña tamuna tuscaita, casara con yariscaita. Niña tamuna tuscaita, casara con yariscaita, desgracia Tahuilla ni mana poncho yo castaita. Desgracia Villara y mana poncho yo castaita, mana importa chuniara upaya maña cuaya, tatan cuyari porani niña ta con secas casti, mamanta macacharu ya cocina pilla tuscati. La José Juárez, chacarera, tema popular atamisqueño, tomado por el alero quichua santiagueño de don José Juárez, cantor de Barrial Alto. Lo interpretaron los coyuyos atamisqueños. Muchas gracias, Josefina Salazar. Al comienzo, don Vicente Salto les dice algo así como, a ver, atamisqueños, canten la José Juárez.
Y el Pidio Herrera le contesta, va la primera entonces. En mitad de la chacarera, don Vicente Salto les dice, ¿por qué se me hace que están cantando medio tristes, tristes, así? Canten más. Y el Pidio les responde, bien pues, ahí va. Qué lindo. Esta es la chacarera, así es, ese es el nombre, la José Juárez. ¿Por qué? Por la acentuación grave típica del habla quichua. Y es una linda chacarera bilingüe con mucho quichua por el monte silencioso Cacuy, Inami, Huacasaj. Por el monte silencioso, igual que el Cacuy lloraré. Y bueno, es todo una clase de quichua que nos dan con la chacarera. Estamos saliendo al aire por LRA 21 Radio Nacional Santiago del Estero en 98.5 megaciclos en FM. También salimos por la página quichuamanta.com.ar, que es sostenida por la Fundación Tarpui. En la página van a encontrar la sección de programas emitidos para escuchar a todos los programas que están desde hace más de 5 años. También salimos al aire por la radio Así es lo Nuestro, que está en Santa Rosa de Calamuchita, provincia de Córdoba, con su página www.asieslonuestro.com.ar. Nuestro amigo Luis Ángel Pinto, que dirige esta radio, ha conseguido también que toda la programación salga por la radio Costa de Arena, 93.3 en FM, está en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos. También salimos al aire por Radio Mundo Rural, que dirige Juan Mucárcel, con su página www.mundorural.com.ar. También por la radio Ashpamishki, que está en el Círculo Santiagueño de Verazategui, provincia de Buenos Aires, dirigido por Juan Siriaco Tevez. La página es ashpamishki.com.ar. Enseguida vamos a estar hablándoles, ya que decíamos de Luis Ángel Pintos y la radio Así es lo Nuestro, enseguida vamos a hablarles de la Maratón Folclórica Radial Nacional e Internacional que se va a hacer en este mes y en la cual Quichuamanta va a estar participando. Así que todos nosotros, Uyarescuna, Uruascuna, todos juntos, vamos a estar en la Maratón Folclórica Radial Nacional e Internacional. Ahora, Sugmishit Uyarichis es un gato. Antes de las Navidades, mamá, voy a ir. Avísele a las chinitas, prepare el baile. De las ganitas que tengo me parece ver A usted repulgando, yo prendiendo el horno, atatado bando, cabrito y lechón. de solo pensarlo se bomba mi corazón. Él le avisa palo, al doctor le iría. Mandinga que vaya llevando su bandoneón. En Enante estaba triste, ya estoy contento. Dígale a la Michi que haga tamal picante, Que prepare mucho vino, el turco guadí. avísele a don Gallito que lleve el violín. A Bravo Zamora, pa' que toque el bombo, conmigo Héctor Sierra, pa' contar cuentos. De solo pensarlo se hace bombo mi corazón. Llame al gordo Sierra, pa' que haga chipaco. Si lo ve el curita, verás, mamá, invítelo. En Enante estaba triste y ya estoy contento. Gato del Rey.
letra de Pablo Trullenque, música de Aníbal Toledo, interpretada por Sacha Trío. Y así como dice el Lata, ¿no? Hay gente que ha estado esperando diciembre para preparar su regreso a Santiago del Estero, como el caso de Raúl Díaz, que está en un hermoso lugar allá en el Bolsón, provincia de Río Negro, pero está por regresar a Santiago para pasar las fiestas. Uno diría, no, ¿cómo? Si regresa está por venir del todo. No, no es lo mismo ir que regresar. Uno sale de Santiago como si fuese que se va por toda la vida, pero entonces va. Y cuando viene, aunque sea por una semanita, está regresando al pago. No es lo mismo. Y en quichua tenemos, por ejemplo, el verbo ri para ir. Entonces dice rini, noja rini, yo voy. Kam rinki, pai rin. Y para volver, bueno, para venir el verbo amui, noja amuni, yo vengo. Pero para regresar, para volver, se acude a un verbo castellano. Es una mezcla de castellano con quichua. El verbo voy. Dice boliacuni, vuelvo. Boliacuni, boliacunqui, boliacun. Vuelvo, vuelves, vuelve usted. Vuelve él o ella. Son cosas que tiene nuestro idioma quichua. Queríamos comentarles sobre la Maratón Radial Nacional e Internacional. Maratón Folclórica Radial Nacional e Internacional. Va a comenzar el viernes 10 de diciembre a las 7 de la mañana con la apertura. A las 8 va a empezar el primer programa de 8 a 10. Se llama Costumbres y Creencias del Folclore, conducido por Fabián Abayay y Silvio Jaime de Famayá, Tucumán. Qué bailarines que son, además, Sí, ¿no? sí, muy buenos bailarines. Silvio Jaime es profesor de danzas y Fabián es un gran bailarín y un gran presentador de espectáculos. Va a haber programas de Jujuy, Salta, Catamarca, Río Negro, Mendoza, Tierra del Fuego, Uruguay, Córdoba, provincia de Buenos Aires, Neuquén, San Juan, La Pampa. También va a haber un programa de Estados Unidos, nuestro amigo Oscar Márquez, con su programa Voces de la... Va a estar el domingo 12 a las 2 de la madrugada, es decir, la noche sábado 11. Y esta maratón termina el domingo 12. Ese día de 10 a 12 va a estar Quichuamán. De 12 a 14, el Rincón de los Canzuela viene desde Caleta, Bolivia, provincia de Santa Cruz. Y el cierre va a ser a las 14:12, o sea, del viernes 10 a las 7 de la mañana hasta el domingo 12 a 14. En el próximo programa vamos a darles más precisiones sobre cómo escuchar, todo eso. Ahora vamos a escuchar Vidala. ¿Qué les parece? En el amor no hay olvido, sin que consuele un recuerdo, porque si la tuve un tiempo y ella se me fue, un recuerdo trae consuelo pensando bien. Florcita, mi flor del rosal, con quien la hice enojar, aunque con dueña yo te he de amar. En mi huerta un rosal de hojas grandes y muy bellas, que hasta las mismas estrellas se detienen a mirar. ¿Qué flor es aquella que no la puedo alcanzar? En la Tamishki,
solita reciente y pesar. Solito y desconsolado, triste me puse a pensar que a mi dueña la he perdido, no la he podido encontrar. Ya no quiero más amar. Ya no quiero más amar. Coplas de Vidal, interpretada por las Sacha Guitarras Atamisqueñas. Integraban las Sacha Guitarras Atamisqueñas en esta grabación el Pidio Herrera, Bebe Herrera, Piri Leguizamón y Jorge Lamy. La voz solista que se ha escuchado es la del Pidio y a dúo canta con Piri Leguizamón. Eso es. Nuestros amigos atamisqueños, nuestros queridos amigos nos han deleitado con estas vidalas, y ya que estamos le mandamos un afectuoso saludo a Piri Leguizamón, a Manolo Herrera, y sigue con las Sacha Guitarras Atamisqueñas. Y también a Herrera, junto con Manolo, están haciendo radio y sosteniendo el museo de la Sacha Guitarra allá en Villa Atamisqui. Alejandro Iñiguez tiene algo para decir. Claro, él también tiene que participar. Bueno, a la gente de Quichuamanta, estamos saludando ya en el último mes del año y bueno, con la esperanza de que el próximo año 2022 estar más cerca, virtual y físicamente. Bueno, ahora estamos un poco a la distancia, pero de todas maneras seguimos en el mismo proyecto, en la misma sintonía de querer defender nuestros sentimientos santiagueños. Así que bueno, por eso les estoy saludando a toda la audiencia y a la gente que hace posible para que nosotros podamos llegar a través de internet a todo el mundo con nuestro mensaje. Así que muchas gracias y seguimos aquí con Marcelo y Cristian y Noca Alejandro Iñiguez. Gracias. Muy bien, Alejandro, sí, esperemos que, aunque sea ya en el año 2022, la radio solucione sus problemas y podamos volver a hacerlo en forma presencial. De todos modos, nuestro primer programa, hace más de 5 años, no ha salido por Radio Nacional, ha salido directamente por internet, transmitido desde Viedma, provincia de Río Negro. Sí, qué bien. Quichuamanta sigue andando. Vamos a escuchar una samba. A ver, María del Carmen, ¿por qué no me cantas esa sambita tan linda que ha escrito mi hijo Juan Cruz? De mi tierra ya he aprendido a sentir que vivo por un amor, y en su grito legendario creciendo voy. Ay, de algarrobas dulces se llenan mi alma y mi corazón. Y es la siesta y más changuitos
piensan lo mismo que quiero yo. Perderse del monte al río rastreándonos. Cuando sacas las mojarras sabes que Naura te lo dio. Aquí donde soy feliz, la que habita en mí, despiertan los coyuyares, silba el crespín, curte el sol el cuero del santiagueño, castiga y se echa a reír. De rituales muy antiguos y hoy recibido en el himno la belleza y el sentido de lo eterno. Maduró el fruto en el tiempo y el sentimiento se ha hecho canción. Yo voy al encuentro y vivo con mis amigos tanta emoción. Trepar cuando has elegido el árbol mayor. Volverme cacuy en lo alto y llamar al hermano que partió. Aquí donde soy feliz, la magia y a mí libra un misterio la tarde a lo porvenir. De regreso a casa se oyen tocar guitarras, bombo y violín. Herencia de mi sentir. Samba. Letra de Juan Cruz Suárez, música de Demi Carvajal, interpretada por María del Carmen. María del Carmen, amiga cantora que vive en la provincia de Buenos Aires y tiene su familia en Beltrán, provincia de Santiago del Estero. Marcelo Salvatierra. Marcelo Salvatierra también participa, más vale, por supuesto. Adelante, Marcelo. Pío Castilla, Pinescaro, Salabinero, su bombo, anguita, rayos, canta, pusashfaita quiero. ¿Qué tal, llanazos del programa Quichuamanta? En la página de la Subsecretaría de Cultura, santiagocultura.gov.ar, hay un artículo muy interesante sobre el origen de la lengua quichua en Santiago del Estero. Nos dice que es aún desconocido, si bien diversos autores han sostenido contrapuestas posiciones, ninguna de ellas pudo aún ser comprobada ante la falta de documentos que los avalen. Algunos estudiosos, basados en ciertas consideraciones documentales, sostienen que la lengua habría sido traída al hoy territorio santiagueño por los conquistadores
que descendieron de la corriente colonizadora del norte. Pero tampoco es improbable que con anterioridad a la llegada hispánica a estas tierras, los pueblos originarios, en su cotidiana vinculación, hayan favorecido un proceso lógico de aculturación, la lengua, como también arte y otras manifestaciones culturales. Esto es parte nada más del extenso artículo publicado y lo último que he leído, la llegada de los incas anterior a los españoles, me recuerda un relato de Fortunato Juárez, el querido y recordado Fortu, reconocido folclorista santiagueño, sobre el Inti, el dios sol de los incas, que era amado por el pueblo por ser el dador de vida y quien los ayudaba a tener grandes cosechas. Según el relato, al igual que lo leído anteriormente, tampoco es improbable, al no haber documentación. Unos exploradores del antiguo imperio habían encontrado las aguas del Inti, de su dios, siguiendo el margen de un extenso río. Era el río Mixquimayu. Habían encontrado las aguas termales, que se encuentran en la ciudad de Termas del Río Hondo. Sabemos que contiene agua caliente, como decimos comúnmente, que brotan de un manantial, cuyos componentes minerales la vuelven a temperaturas superiores a la media ambiental al encontrarse en zonas cercanas a los volcanes. Estos exploradores, después de mucho tiempo, habían vuelto con la noticia a su lugar de origen. El imperio decide entonces enviar una expedición mucho más numerosa con el fin de crear nuevos asentamientos para extender aún más su territorio, y las aguas del sol eran muy atrayentes. Pero los nuevos exploradores han equivocado el camino indicado por los anteriores, que habían bajado, dicho esto entre comillas, por una de las márgenes del río Salado, el Cachimayu. Al no encontrar las aguas curativas, muchos se iban quedando en las costas del río, por el tiempo y las dificultades para volver, formando familias con los pobladores de la zona, favorecidos por la riqueza del río y los montes. Y se produce el lógico intercambio cultural con sus costumbres y sobre todo con el idioma quichua o quechua de y el de los habitantes de estos lugares. Santiago del Estero tiene hoy aproximadamente 170,000 hablantes del quichua y unos 60,000 en el área metropolitana de Buenos Aires y muchos más en otras provincias. Considero que al ser un desprendimiento, una variante del quechua del Perú, el quichua santiagueño es definitivamente nuestro. Decir de la lengua quichua, parafraseando a la apología de la chacarera de don Julio Argentino Jerez, ella nació como yo, en los pagos del Mistol, donde quema mucho el sol, y se pita cigarro en chala, donde se cantan vidalas y el ser criollo es un honor. Sábado Cama ya nació. Cantan y chacara, tacan y criollo campesino, cantan y lo de mi tierra, muy chiscantas conmigo. Cantan y como mi abuelo Piruani bien consciente, son joitachuras, cantan y pa' nuestra gente. Cayo más papi, hablo, charlo, cuento y canto. No caniqui chisquicho hasta que lo abandonaron tanto. Cantan y pa' mis hermanos, cantan y a la moda el campo. La humilde chacarera, tan humildemente les canto. Yo
canto la chacarera, yo soy criollo campesino, yo canto lo de mi tierra, vengan a cantar conmigo. Yo canto como mi abuelo y lo hago bien consciente, de corazón yo les canto, yo canto para mi gente. En idioma de esta tierra hablo, charlo, cuento y canto. Quiero decirles en quichua que lo abandonaron tanto. Yo canto pa' mis hermanos, yo canto a la moda del campo. Esta humilde chacarera, humildemente les canto. Causani para cantarte, chacarera, letra y música de Sixto Palavecino, interpretada por Alfredo Ábalos. Causani para cantarte, vivo para cantarte. Esta semana, durante la semana, de los artículos, uno de los relatos de las narraciones que hace habitualmente en las redes sociales, en Facebook lo leemos nosotros, hace José Luis Torres, guitarrista, cantor, músico desde Rosario, provincia de Santa Fe. Uno de esos relatos que él comparte, que son recuerdos muy valiosos, nos ha motivado a ir nuevamente a Alfredo Ábalos. Él cuenta, José Luis Torres, de las reuniones con Alfredo Ábalos cuando iba para Rosario, o cuando José Luis Torres venía a la casa de Alfredo Ábalos en el barrio 8 de... Y dice que no era solamente eso de ir, llegar, descansar, ensayar, ir a actuar, volver y pegar la vuelta para... No, dice que había unas hermosas conversaciones largas, tanto allá en Rosario como cuando José Luis Torres venía a Santiago. Y dice en esta publicación que la he hecho durante la semana, contaba que Alfredo Ábalos a su vez había contado así varias cosas de sus comienzos, así como le iban preguntando, él iba contando. Y relataba que una noche había estado actuando en una peña, que siempre se juntaban en una peña, Alfredo de San Fernando, y ahí cerca en San Isidro, creo que era, bueno, no recuerdo en este momento, no lo he anotado. Se juntaban en una peña, después de la peña se quedaban guitarreando así varios cantores, entre esos estaba Hernán Figueroa Reyes, por ejemplo, jovencito, estaba empezando. Y una noche en la peña había actuado Alberto Ocampo con su conjunto. Y después ellos también se han quedado un rato más. Después, ya pasado el espectáculo, se han quedado. Y los han escuchado cantar. Y al rato se arrima a Ocampo y le dice a Alfredo Ábalos que le gusta cómo toca el bombo. Y le pide un número de teléfono. Dice, si por ahí aparece una oportunidad. Y Alfredo Ábalos le dio de teléfono de una tía con la cual vivía en la casa de esa tía. Y dice que más o menos un mes después lo llama Alberto Ocampo para que el bombista se iba del conjunto y si quería tocar. Bueno, y contento, aceptado. Alfredo Ábalos era un muchacho que era en 1955, 17 años de edad, que habían tocado para los carnavales debajo del Club River, y así había comenzado él tocando el bombo. Y dice que había mucha actividad en esa época en cuanto a folclore, que actuaban 2 o 3 veces durante la semana,
y además durante el fin de semana, sábado y domingo siempre había algo. Así que estaban muy activos, él tocando el bombo en el conjunto de Alberto Ocampo. O Y sea, bueno, que Alfredo Ábalos empezó siendo adolescente, los 17 años. claro, es decir, claro, ha subido a un escenario así con un conjunto grande a los 17 años de edad. Y hablamos de Alberto Ocampo, vamos a escucharlo. Uyarichis. Escuchemos. ¡Se va la primera! ¡Adentro! ¡Zapateo! ¡Y se acaba! Se va la segunda al estilo santiagueño, como en las trincheras, ya para los carnavales. Adentro, un rancho de quincha y barro, un cerco de sina, en medio el patio bailaban dos viejos de Salavina, en medio el patio bailaban dos viejos de Salavina. Alegran los corazones al son de un bombo legüero, llora su vino un viejo salavinero, hace llorar su vino un viejo salavinero. Los changos templan las cajas y cantan unas vidanas. El canto sube pa'l cielo como el humo de los chalas. El canto sube pa'l cielo, humo de los chalas. Bueno, esta linda en Salavina no fue una fiesta cualquiera. Se prendió en mi corazón esta flor de chacarera. Se prendió en mi corazón esta flor de chacarera. Fiesta linda, chacarera. Letra de José Antonio Faro, música de los hermanos Ríos, interpretada por Alberto Ocampo y su conjunto. En la segunda parte de la chacarera canta Alfredo Ábalos. En aquella época, antes de los 20 años de edad, ha empezado a cantar con el conjunto de Alberto Ocampo y han grabado. Bueno, al comienzo menciona la sina, al comienzo de la chacarera, en la letra menciona la sina. ¿Qué es sina? Es un árbol que tiene hojas muy bonitas, tiene una forma, muy en cierto modo se parece, sí. Parece lluvia. Exacto, de lejos se parece. Es un árbol muy grande. A eso de claro, la caída de las hojas. Pero nada más que las hojitas son tan finitas que parece un hilito. Es muy bonita y es un árbol que hemos visto aquí en la Ruta 9, frente al domo. Es un árbol, debe tener más de 12 aquí cerquita en Santiago. Un tronco muy ancho. Muy grande. Significa que tiene años. Otras sinacina más jóvenes están en la Plaza Libertad. Por ejemplo, casi Avellaneda, por ahí.
Es cuestión de mirarlos nomás. En estos días están con sus flores amarillas. Bueno, contaba Alfredo Ábalos, eran 6 en el conjunto, que Alberto Campos era el director. Todo esto ha sido relatado por José Luis Torres, guitarrista, cantor, amigo de Alfredo Ábalos. Él vive en Rosario. Dice daba Alfredo Ábalos que Alberto Campo era el director, tocaba la guitarra y cantaba. Tenían como pianista Juan Carlos Melo, en primera guitarra Juan Carlos Noya, en primer violín Roberto Martiné, Fernando Matos como segundo violín, y Alfredo Ábalos era el bombisto. Dice que al comienzo tocaba el bombo solamente y a veces hacía una segunda voz a Ocampo, que eso ha ido sirviéndole de experiencia y lo ayudó así a sentirse más seguro. A él gustaba cantar y poco a poco dice que se había ido soltando. Un par de años pasado ya era el cantor del conjunto. Y así han seguido cantando, actuando, grabando discos, y en 1967 había dejado el conjunto para iniciar su carrera como solista. ¿Y qué solista? Una hermosa carrera de un gran cantor argentino. También había tenido con gente de tango, contaba de las buenas palabras y consejos que le había dado Aníbal Troilo, viéndolo muchacho joven, talentoso y con muchas ganas de cantar. Le había advertido sobre ciertas cosas, que tenga mucho cuidado en el mundo del arte. Las relaciones. Así es. Qué interesante. Desde aquí saludamos que ha sido amigo de Alfredo Ábalos y comparte cada tanto Alfredo Ábalos, sino con todas las experiencias que él ha tenido. Claro, que es muy lindo. Muy bueno. Sus anécdotas de vida. Sí, así es. Para que uno conozca. Realmente hay cosas, detalles que uno no conoce de algunos artistas, ¿no? Y lo que habrá sido, ¿no? Ver a este muchacho joven de 20 años, Alfredo Ábalos, tan buen cantor y bombisto. Claro. ¿Qué habrán dicho? Y en Aiga con el mocito, que no. Seguro. ¡Se va la primera! ¡Adentro! Bien Aiga con el mocito, bailando la noche entera, mudando amanecido, la chacarera, la chacarera. Con el mocito, de dónde se habrá venido, no se ha perdido ni un gato, ni un escondido, ni un escondido. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloca, si nos canta, soy del pago de la loca y en donde calcina el sol, o del algarrobo santiagueño soy, y se va la segunda. Adentro conozco la triste queja que sufren los alitales, quemados por ardientes soles, lleno de pesares, lleno de pesares. Mi pago es a veces triste y alega en sus emociones, por eso mantienen siempre sus tradiciones, sus tradiciones. En Loreto yo he nacido al tiempo del carnaval y por eso la vida me hace llorar, me hace llorar.
y termina mi canto pa' que se acuerden de mí. Viva Santiago querido, viva el bombo y el violín. Yenaiga con el mocito, chacarera, letra y música de Fortunato Juárez, interpretada por los manceros santiagueños. Esta chacarera, qué linda, cómo ha sido cantada a partir de la grabación de los manceros santiagueños. Ha sido muy cantada. Actualmente sigue también en el gusto de los cantores y de hecho en el gusto de los oyentes. Les contamos que el sábado pasado hubo poesía en la calle en la plazoleta Lorenzo Lugones, que está en la esquina de Avenida Roca y Avellaneda frente a la iglesia San Francisco. Lindo ha estado desde el comienzo, sí, por la presencia de periodistas de una empresa de televisión por cable. Ellos iban pasando. Sí. Así es, ¿no? Sí, ¿Han visto el movimiento? Llamado a el cartel y todo eso, entonces han llegado a preguntar. Y bueno, y ahí le han hecho el reportaje. Esos son periodistas, ¿ves? Van canota. Le han hecho el reportaje a Hugo. A Hugo Ramírez, claro. Profesor Hugo Ramírez. Y bueno, y ahí a ustedes también, al dúo Quichuamanta, que ha hecho la apertura en ese momento para iniciar toda la actividad y aprovechando que estaba también esta gente, ¿no? Ha cantado el dúo Quichuamanta con Sergio Godoy. Sí. Hemos cantado en trío en esa ocasión, claro, para aprovechar el momento. Y más tarde hemos ido a la casa del folclorista. Era una noche que amenazaba lluvia. Sí. De hecho, ha llovido un poco. Muy poquito en ese momento, pero igual ha ido gente. Ha ido gente, ha sido una linda fiesta. Qué lindo que es en la casa del folclorista. Hemos cantado quichuapi y castillapi, temas del folclore santiagueño, del arte vivo santiagueño en general, y también algunas creaciones de Marcelo Salvatierra. Sí, varias creaciones de Marcelo Salvatierra. Eso es lindo, ¿ves? El martes, la gente de Poesía en la Calle estuvo en el domo del Parque Sur. El Parque Sur está cerquita de nuestro barrio. Claro, está junto ruta al barrio Ejército Argentino, en diagonal con el barrio Talapozo, Almirante Brown, en Avenida Belgrano y calle 59 del barrio Ejército Argentino. Ahí con el Parque Sur. Así como uno sale de la ciudad de Santiago del Estero, al Parque Sur a la derecha. Está muy lindo, muy bien conservado. Y lo mismo cuando están ingresando a la ciudad. Claro, ingresando a la ciudad lo tienen a su izquierda, junto al primer semáforo. El martes, que se llamaba Un Día para Dar 2021. Una jornada muy interesante. Se nos va el tiempo, así que vamos a ir apurando. Les decimos que esta tarde integrantes del grupo van a viajar a Loreto, del grupo Poesía en la Calle, van a viajar a Loreto para participar en el 10º encuentro de narrativa, poesía y música en el Salón del Grupo Literario Reencuentro, filial Loreto. Hoy no va a haber poesía en la calle, con tal motivo nos dispersamos un poco. El sábado sí, posiblemente en un local de la calle Rivadavia. En el próximo programa vamos a avisar concretamente dónde va a ser. Y esta noche el dúo Quichuamanta va a estar cantando en la Feria de Dores que se está haciendo cada fin de semana en la sede de la filial 23 del Círculo de Suboficiales de Policía Federal Argentina, en calle Jujuy y Almafuerte. Es decir, final de la calle Jujuy. Es fácil de llegar, entrada libre y gratuita. Es lindo para ir y encontrar cada cosa para comprar. O para ver también, o disfrutar de un espectáculo. Antes del dúo Quichuamanta va a haber un taller de danzas con Miguel Serrano y Adela de Saavedra. Así es, y nos tenemos que ir y nos vamos escuchando la chacarera Ushba Farías de y por Juan Quiñones. Sapacachun. Que sea hasta el sábado. Tatnaptenka. Si Dios quiere. ¡Que venga esa chacarera!
suma canta en quichua rimas cusichenki, joven quichua cantas canta, una y canuya estaita. Cascanta mutuchi puenki, tuiki suma volcasca, ampico y mayachas maca, debe caen suma yaita. Aquetincuna cusmaita, deben cantar yuya chaita, Castilla brimana iraiku, tucuy ponjas causas taita. Coloniadora causani, Castilla uberi tú cantas, Osvaldo Villalbacani, Mishki Mayu Guasamanta. Tutaman con kaiti, mochikuya purerani, Villata suya y manchaina, suya ajena chisiarani. Unana mi cuento gani, y machus punca y chachara, pa sentido y siente su, a sus bambuyas a cara. Pierrona guaño sacara, manatizo y remediaita, acushkunan canta puco, sorpos kuma y ni llamanta. Chaina ni sarrima, viejito ponchomble hasta, sombrero nana mampaki, sillan chana rasta. Argentinos huaucreicuna, quichua manta miniquish, bandera y chisquiquin, ya micha, respeta su ichis. Cayo tonta, güeros nishpa, mamen, capipas, maracan, tu idiomas, pachau, pimpi, anantianca. Yataka manani kisurkunap santa harina. Pero mautula cachuchu, ricurichu, quiquilla. Quichua yachische campita tucuy Argentina ta. América tapas rispa y magmana mundo ta.